Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales. ¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. Como el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción. Año 2016, inmediatamente que viene el gobierno de centro derecha que nos sucede, comienzan un juicio, varios, muchos, pero uno solo fundamental contra mí. El juicio dura 4 años, la instrucción, fíjense las fechas. ¿Qué día comienza ese juicio en el que yo tengo que estar sentada ante un tribunal, escuchando los alegatos de un fiscal? Ese fiscal comienza la actuación y las denuncias y la farsa y la actuación el 21 de mayo del 2019, 20 días antes de que se cierre la fórmula presidencial para competir en el año 2019. Y duró hasta el 24 de junio, un mes y pico. Ese fiscal que todos ustedes lo deben recordar, sí, que fue el fiscal que antecedió a mi intento de asesinato en el año 22. Bueno, esa vez que habló por cadena nacional mientras se enfocaba en la puerta de mi casa, empezó un 1 de agosto y terminó un 22 de agosto. Fíjense, toda la gente recuerda ese alegato, el anterior al atentado. El alegato que hizo entre el 21 de mayo y el 20, no se acuerda nadie porque nadie lo vio, claro. Yo había desmontado el escenario que habían armado porque el 18 de mayo, sábado, el juicio empezaba un martes. El sábado 18 de mayo comunico mi decisión como conductora de nuestro espacio político de que fuera Alberto Fernández el candidato a presidente y yo lo iba a acompañar para garantizar el voto como vicepresidenta. Fíjense lo que era ese escenario nacional al que me tenían preparado, no a mí, al peronismo, a la fuerza política. La candidata del peronismo de la fuerza política iba a estar sentada durante todo el mes anterior. Imagínense además la repercusión internacional. No se olviden lo que fue la campaña de los fondos buitres contra nosotros a nivel global. Pero además, ¿cómo estaba el escenario global? Bueno, en ese momento Trump iba camino a la reelección casi como un mero trámite administrativo. La economía de Estados Unidos volaba y todo el mundo consideraba que era reelecto sí o sí, claro. Siempre hay un cisne negro, el COVID, que impidió que fuera reelecto. Pero ese era el escenario, ese presidente de los Estados Unidos que había autorizado a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo extraordinario en la historia de 57.000 millones de dólares a quien debía ser el candidato, como lo fue, de la fuerza que había gobernado durante 4 años. ¿Y en lo regional cómo estábamos? Bueno, en lo regional, nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial, Brasil, Lula da Silva, estaba preso. Ese fue el escenario donde tuve que tomar decisiones. Ese escenario global, ese escenario regional y ese escenario nacional. Todavía hay gente que pregunta, ¿y por qué lo puso y no fue ella? La verdad, necesitamos gente que pueda leer mejor la política. Necesitamos mucha gente que pueda leer mejor la política. Esto es lo que estamos viendo hoy. Por eso celebro esta ambiciosa reforma de Morena. Estuve leyendo, y para los que, sí, acá obviamente en México conocen, pero para los argentinos y para los que nos están viendo, que propone la reforma constitucional para la elección popular de todos los magistrados, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los magistrados de los tribunales inferiores. Francamente revolucionarios. Ayer escuchaba a alguien en un programa de Aristegui, que era un consultor, que decía, AMLO quiere vulnerar la independencia del poder. ¿Independencia de dónde?
del único que son independientes, el Poder Judicial, es de los reyes de España. Después, ¿independiente de quién? Y la verdad que acá yo no sabía que los miembros de la Corte no son vitalicios, cosa que también es muy importante, tienen 15 años y la reforma implica una reducción a 12 años. Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico. En mi país, los integrantes del Poder Judicial son vitalicios. Los 4 o 5 miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio y la libertad de 47 millones de argentinos, los elige un Senado, los vota y nadie más. Rémora monárquica absoluta. La verdad que los felicito. Yo intenté una reforma, debo decir, mucho menos ambiciosa, más que no ambiciosa, profunda. No es ambiciosa, es profunda, en serio, para remover las cosas en serio, que así son las reformas. En mi segundo mandato, intentamos, a través, obviamente, del Parlamento, como corresponde, y con las mayorías holgadamente cumplidas, tanto en diputados como en senadores, lo que denominé democratización de la justicia. ¿En qué consistía? En que los consejeros, allá se maneja el Consejo de la Magistratura, que es el que designa a los jueces de los tribunales inferiores de casación para abajo, la Corte los designa, propone el presidente y los designa con acuerdo del Senado. Proponíamos que esos consejeros integrantes de ese órgano que nombra y destituye jueces fuera a elección popular. También proponíamos la reforma para garantizar que los miembros que trabajan en el Poder Judicial, no ya los magistrados, los empleados, no fueran los conocidos, los amigos, los parientes de los jueces, de los fiscales, en lo que ellos denominan la familia judicial, que en algún momento se parece más a la familia que a una familia realmente, ¿no? Bueno, la reforma fue aprobada, pero cual rayo de Júpiter, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Por eso celebro las mayorías logradas, además, en el acto eleccionario por Morena, que van a garantizar esta utopía. Me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia. Creo que van a ser el segundo país, después de Bolivia, que reforma la Constitución e introduce la elección popular de los magistrados. Hay dos nortes ahora. Y por lo tanto, nos obliga también en el marco de conflictos, en el marco de temores, a unir a la utopía de la justicia, la utopía de la paz en la región, que no nos trasladen ningún conflicto, porque seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la religión, estamos fritos.